también está bien. Buen día, doctor. Se le escucha, pero no se ve su pantalla. Ahorita voy a compartir un cachito. Ahora sí, Sí, doctor, ahora sí. gracias. Bien, entonces vamos a empezar con ciertos principios generales de la función gastrointestinal, es el capítulo 63 en su libro, y iniciamos nuestro aprendizaje de fisiología gastrointestinal. Ustedes saben que el aparato gastrointestinal tiene funciones importantes que cumplir, ¿no? Y esas funciones requieren de algunas acciones fundamentales para la homeostasia, ¿no? Primero es el tránsito de alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? La alimentación tiene que ingresar, por ejemplo, por la boca y a partir de ese momento, pues el aparato o sistema gastrointestinal tiene la función de eh, permitir que toda la alimentación pueda transitar primero por el tubo digestivo, en donde va a ir absorbiéndose después, poco a poco, después de ciertos procesos metabólicos, todos los nutrientes que estamos ingiriendo, ¿no? Todo lo que significa proteínas, carbohidratos, grasas, aminoácidos, minerales, probióticos, etcétera. En la segunda situación que se requiere es la secreción de jugos digestivos y la que van a ayudar en la digestión de los alimentos. La superficie intestinal tiene también la posibilidad de poder permitir la absorción de estos productos digeridos, ¿no? El agua, vitaminas, electrolitos, etcétera. Estos pasan a la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para transportar todas estas sustancias absorbidas. Y un quinto elemento es el control de todas estas funciones por sistemas tanto locales, por el sistema nervioso y por efecto de ciertas hormonas. La anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal es importante recordarla porque está formada de afuera hacia adentro por las siguientes capas. Aquí ven un corte del tubo intestinal y fíjense hacia afuera está la capa serosa, a seguir está una capa de músculo que es longitudinal, quiere decir que va en el sentido de las asas intestinales. Luego está una capa de fibras circulares, músculo liso circular. Esta disposición es importante porque eso es lo que va a permitir los movimientos de propulsión y los movimientos de mezcla, como vamos a ver. Tiene la submucosa, aquí está, fíjense donde ya hay también ciertas glándulas que se observan en este corte. Y por último, la mucosa intestinal, ¿no? La mucosa intestinal es la superficie de absorción, en donde todo lo que pasa por la luz intestinal va a juntarse con esta superficie y va a ser absorbido, si ustedes quieren, hacia la sangre, ¿no? Además, en la zona profunda de la mucosa hay también unos haces de fibra de músculo liso más dispersos que se denominan la muscularis mucosae, ¿no? Aquí esta línea que ven más oscurita acá, fíjense, esa es la muscularis mucosae, que también, como vamos a ver, tiene una acción fundamental en la propulsión o en los movimientos de propulsión. El músculo liso gastrointestinal funciona como un sinsitio. Primero, ver que la disposición de las fibras del músculo liso pueden tener una longitud de 200 a 500 micras o micrómetros y un diámetro de 2 a 10. Todas se disponen en haces y pueden formar hasta 1000 fibras paralelas, un haz. En la capa muscular longitudinal, los haces se extienden en sentido longitudinal por el tubo digestivo, en cambio en la capa muscular
circular. Estas fibras rodean, dan vueltas por el tubo digestivo, ¿no? En cada haz, estas fibras están conectadas eléctricamente unas a otras. Hay un gran número de uniones intercelulares en hendidura. Ustedes ya saben eso, que eso es lo que permite una transmisión más rápida y esto permite el paso de los iones de unas células a otras, de un músculo liso a otro, con poca resistencia. Las señales eléctricas entonces que van y que inician las contracciones musculares van a viajar con rapidez de una fibra a otra y todavía más deprisa en sentido longitudinal que en sentido lateral, ¿no? Así, en ese sentido, decimos que la capa muscular actúa como un sinsitio, pues como en el corazón, si se acuerdan, que rápidamente un estímulo de contracción se expande rápidamente, tanto longitudinalmente como verticalmente, ¿no? Entonces, cuando aparece en algún punto de la masa muscular un potencial de acción, este se transmite en todas direcciones. La actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal también tiene sus particularidades. El músculo liso se excita por la actividad eléctrica intrínseca, lenta y continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Hay dos tipos de ondas eléctricas que vamos a conocer. Fíjense ustedes en el gráfico, están las ondas lentas, ¿ya? Y estas ondas en espiga. Fíjense que llega un momento en que se sobrepasa un voltaje umbral, que es el de menos 40 milivoltios, ¿ya? Cuando se es más positivo que menos 40, empiezan a dispararse espigas, ¿no? Agujas de despolarización. Entonces son los dos tipos de onda, ondas lentas, anchas, ondulaciones más que todo, y ondas en espiga, que son producto de la despolarización. Además, el voltaje del potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal puede modificarse, ¿verdad? Y un hecho que tiene una enorme repercusión para el control de la actividad motora del tubo digestivo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que la estimulación del- de la despolarización es por la distensión del tubo digestivo, la función de la acetilcolina y la estimulación parasimpática. Y para llegar a un estado de hiperpolarización está la estimulación simpática y de la noradrenalina, ¿no? O sea, ambas estimulaciones tienen un efecto en el tubo digestivo, como vamos a ver al final del tema que estamos viendo, ¿no? Nos referiremos a las ondas lentas que hemos visto, ¿no? Todas las contracciones son rítmicas. Este ritmo está determinado por la frecuencia de estas denominadas ondas lentas, del potencial de membrana, obviamente del músculo liso. No son potenciales de acción. Se dice que son cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad puede variar entre 5 a 15 milivoltios y su frecuencia oscila de forma distinta en las distintas partes del aparato digestivo humano, ¿no? Entre 3 a 12 minutos. Por ejemplo, tres ondulaciones, tres ondas lentas en cuerpo gástrico, ¿ah? 12 ondas en duodeno y entre 8 y 9 en el ilion terminal, ¿no? Entonces, esa frecuencia tienen en las diferentes partes del intestino. Entonces, esto puede deberse, dice, a interacciones complejas entre la célula muscular lisa y algunas células especializadas denominadas células intersticiales de Cajal, que podrían estar actuando como un marcapaso eléctrico para estas fibras musculares lisas. No inducen contracción estas ondas lentas. Su función consiste más que todo en controlar la aparición de potenciales intermitentes en espiga que sí son los que producen la contracción muscular. Es decir, estas son ondas lentas que normalmente se están dando en esas frecuencias que hemos visto y que en algún momento, ¿ya?, van a intercalarse con las
por los potenciales o las ondas en espiga, que son los que realmente pueden producir la contracción muscular. Entonces, veamos los potenciales en espiga. Los potenciales en espiga son los verdaderos potenciales de acción, se generan automáticamente cuando el potencial de reposo del músculo liso alcanza un valor menor o más positivo que menos 40 milivoltios, ¿no? O sea, menos 35, por ejemplo. El potencial normal en reposo de la fibra muscular lisa varía de menos 50 a menos 60 milivoltios. Cuanto más asciende el potencial de la onda lenta por encima de este valor, mayor será la frecuencia de potenciales en espiga, ¿no? Que quiere decir que si de menos 40 empieza a hacerse menos negativo, menos 35, por ejemplo, entonces ahí es donde empiezan a aparecer los potenciales en espiga. Y estos oscilan entre 1 a 10 espigas por segundo. Los potenciales en espiga pueden durar de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las fibras nerviosas grandes, y cada espiga puede prolongarse de 10 a 20 milisegundos. ¿Ya? Los canales responsables de estos potenciales de acción son distintos porque se facilita la entrada en las células de grandes cantidades de ion calcio junto con un menor número de iones sodio, y estos también reciben el nombre de canales de calcio y sodio. Fíjense que hay mucha similitud o parecido que vemos con lo que hemos aprendido en fisiología cardíaca también. Aquí hemos hablado de marcapasos, células de Cajal, ahora estamos hablando también de el rol de los canales de calcio y sodio en los potenciales de espiga, ¿no? Entonces, es importante recordar estos elementos para cuando vemos estos dos tipos, ¿no? Entonces, los cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo, ¿cómo se dan? Además de las ondas lentas y de los potenciales en espiga, el voltaje basal del potencial de membrana en reposo puede cambiar. En condiciones normales hemos dicho un valor promedio de menos 56, hemos dicho menos 50, menos 60, ¿verdad? Pero son muchos factores los que pueden modificar este potencial. Los factores que pueden llegar a despolarizar la membrana, que la hacen más excitable, por ejemplo, en primera instancia está la distensión del músculo. O sea, cuando la presencia de un bolo alimenticio en el intestino provoca distensión del tubo digestivo, es decir, abomba el tubo digestivo, eso puede modificar el potencial en reposo y desencadenar potenciales de acción. La estimulación con acetilcolina, liberada por los nervios parasimpáticos, también modifica el potencial en reposo, y ciertas hormonas gastrointestinales específicas también lo hacen. Entonces, son factores importantes que pueden aumentar la negatividad del potencial de membrana y por lo tanto poder producir un estado de hiperpolarización y reducir de esta manera la excitabilidad de la fibra muscular. Ahí está el otro componente nervioso, fíjense, el efecto de la adrenalina o noradrenalina y la estimulación de los nervios simpáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos estamos dando cuenta que el parasimpático estimula la función gastrointestinal, los movimientos gastrointestinales, las ondas lentas y los potenciales en espiga, en tanto que el simpático, con la adrenalina y noradrenalina, reducen más bien esto porque mantienen el potencial en reposo, en hiperpolarización y en una negatividad del potencial, ¿no? Hemos dicho que necesitamos que el potencial baje de menos 40 a menos 35 por lo menos para que se desencadenen potenciales en espiga. El sistema nervioso parasimpático promueve esa modificación del voltaje. El simpático, en cambio, disminuye esa capacidad de excitabilidad. La entrada de iones de calcio provoca la contracción del músculo liso. Entonces, como sabemos, la contracción del músculo liso
va a suceder luego de la entrada de iones de calcio en estas fibras musculares. Estos iones de calcio, a través del mecanismo de control de la calmodulina, van a activar a los filamentos de miosina y van a generar fuerzas de atracción entre estos y los filamentos de actina, y de esa forma se va a inducir la contracción del músculo. Las ondas lentas, hemos dicho, no provocan contracción verdadera, porque fíjense, las ondas lentas no propician entrada de iones de calcio en las fibras musculares lisas, solamente promueven la entrada de iones de sodio. Por tanto, las ondas lentas no van a producir por sí solas contracción muscular, ¿no? Ahí está la explicación de lo que habíamos afirmado anteriormente. Sin embargo, durante los potenciales en espiga generados en el máximo de las ondas lentas, ahí sí empiezan a entrar grandes cantidades de calcio en la fibra y eso sí genera las contracciones. También se habla de una contracción tónica de una parte del músculo liso gastrointestinal. Esto obedece en ocasiones a potenciales en espiga repetidos y continuos. Y de esta forma, cuanto mayor sea la frecuencia de esas espigas, mayor será el grado de contracción. En otros casos, la contracción tónica puede deberse a la acción de ciertas hormonas o factores que inducen una despolarización parcial pero continua de la membrana del músculo liso. Y eso no genera un potencial de acción verdaderamente, pero sí genera una tonicidad, una especie de contracción tónica. Ustedes saben que cuando hablamos de contracción tónica, no hay un acortamiento de la fibra, ¿verdad? Simplemente aumenta el tono nada más. Y una tercera causa de la contracción tónica es la entrada continua de iones de calcio a la célula a través de vías no asociadas al cambio del potencial de membrana, pero son mecanismos que todavía no se conocen bien en detalle, ¿no? Pero entonces son esas tres causas que podrían, digamos, promover una contracción tónica de las partes o distintas partes del tubo digestivo. Ahora vamos al control nervioso de la función gastrointestinal a través del sistema nervioso entérico. Se denomina sistema nervioso entérico al sistema que está conformado en esencial por dos plexos, ¿ya? Un plexo externo, fíjense, situado entre las capas muscular longitudinal y circular, entre las fibras longitudinales y las fibras circulares, está el plexo mientérico o plexo de Auerbach, ¿ya? Lo han visto en anatomía también eso. Y hay un plexo más interno llamado el plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿ya? El mientérico de Auerbach o el submucoso de Meissner son dos plexos que conforman el sistema nervioso entérico. Pero además nos vamos a dar cuenta que el plexo mientérico rige sobre todo los movimientos, es decir, el plexo externo rige los movimientos gastrointestinales. En cambio, el submucoso de Meissner, que está más en relación, fíjense, en la submucosa y el epitelio, controlaría más que todo la secreción y el flujo sanguíneo local. Entonces, otra diferencia, fíjense. Entonces, el de Auerbach, que es más externo, que está entre las fibras musculares longitudinales y circulares, puede controlar sobre todo los movimientos gastrointestinales, la propulsión y la mezcla, que son los dos movimientos básicos que vamos a ver. En cambio, el plexo submucoso de Meissner, que está más próximo hacia el epitelio, puede controlar mejor la secreción glandular y el flujo sanguíneo local. Pero fíjense que acá también tenemos un tercer grupo de neuronas sensitivas. Fíjense, este es en color verde que están viendo acá. Estas conectan, ¿ya?, en las células epiteliales con los ganglios prevertebrales, con la médula espinal
y con el tronco encefálico, y también tienen, fíjense, conexiones con el plexo submucoso de Meissner y con el plexo mientérico de Auerbach. ¿Ya? Entonces, la inervación simpática y parasimpática, fíjense, van a contactarse con ambos plexos. El parasimpático con mayor conexión, fíjense, más conexiones con el plexo mientérico de Auerbach, y el simpático fundamentalmente es postganglionar, dice, y tiene más conexión con el plexo submucoso, pero aunque también se conecta con el mientérico. Pero ahí vemos en cantidad, fíjense, en importancia, la relación del parasimpático con el plexo mientérico y del simpático con el plexo submucoso, además de estas neuronas sensitivas. Estas terminaciones sensitivas que estamos viendo acá se originan en gastrointestinal o en la pared intestinal, donde envían fibras aferentes a los plexos entéricos y de ahí, hemos dicho, a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, a la médula espinal hemos mencionado, y por el nervio vago al tronco encefálico, ¿no? O sea, a través de la inervación parasimpática. Estos nervios sensitivos pueden desencadenar reflejos locales en el interior del propio intestino, pueden dar impulsos reflejos que regresan al tubo digestivo a partir de los ganglios prevertebrales o las regiones basales del encéfalo, ¿no? Entonces, hay una triple, si ustedes quieren, inervación, y esos tres elementos son los que constituyen el sistema nervioso entérico. ¿Ya? Vamos a ver entonces esas diferencias entre los plexos mientérico y submucoso. ¿Ya? El pléxico mientérico se extiende por la totalidad de la pared intestinal y se encuentra, hemos dicho, entre las capas musculares lisas, longitudinal y circular. Y hemos dicho que interviene sobre todo en el control de la actividad motora del tubo digestivo. Entonces, cuando se estimula este plexo mientérico, dice, aumenta la contracción tónica o el tono de la pared intestinal, aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas, hay un ligero aumento de la frecuencia de las contracciones, ¿ya? Y aumenta la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, lo que incrementa la rapidez de movimientos de las ondas peristálticas. Por lo tanto, está estrechamente relacionado con la actividad motora, con la movilidad o motilidad gastrointestinal. El plexo mientérico tiene algunas neuronas que pueden ser inhibidoras, por ejemplo, el polipéptido intestinal vasoactivo o algún otro péptido inhibidor. Estas señales inhibidoras pueden relajar de modo especial algunos esfínteres musculares intestinales que normalmente impiden el paso de los alimentos en ciertos segmentos del tubo digestivo. Por ejemplo, el esfínter pilórico, que está entre el estómago y el duodeno, y que controla el vaciamiento del estómago hacia el duodeno. O el esfínter de la válvula ileocecal, que controla el vaciamiento del intestino delgado, el ileum, en el ciego, primera porción del intestino grueso. Entonces, ahí está otra importancia, ¿verdad? Además de producir el plexo mientérico, la motilidad gastrointestinal, pueden tener algunas señales inhibitorias que facilitan la relajación de ciertos esfínteres, el esfínter pilórico y la válvula ileocecal, que ayudan al relajarse a continuar con el tránsito del contenido gastrointestinal. En cambio, el plexo submucoso, hemos dicho, se ocupa de regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Por ejemplo, el epitelio gastrointestinal se originan muchas señales sensitivas que integran el plexo submucoso para el control de la secreción intestinal local, para mejorar la absorción local
y la contracción local del músculo submucoso, ¿ya? Que induce grados de plegamiento de la mucosa gastrointestinal. Ahí estamos hablando de la muscularis mucosae, ¿ya? De ese grupo muscular que está debajo del epitelio gastrointestinal, ¿no? Lo hemos visto en ese corte. Eso ayuda a que se formen los plegamientos y esos plegamientos son los que van a ampliar la membrana de absorción o el epitelio de absorción intestinal. Hay neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas. Se han identificado una docena o más de sustancias neurotransmisoras liberadas por las terminaciones nerviosas en diversos tipos de neuronas entéricas, ¿no? Entonces ahí está principalmente la acetilcolina del parasimpático, la noradrenalina del simpático, pero fíjense que además se ha identificado el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, la colecistocinina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, la leuencefalina, la metencefalina y la bombecina, ¿no? Son esas 12 sustancias de función neurotransmisora. Y las funciones específicas de muchas de estas sustancias tampoco se conocen lo suficiente, ¿eh? Se ha descrito mucho acerca de la acetilcolina, noradrenalina, pero el de las demás, serotonina, dopamina, adenosina, son más de función vasoactiva, por ejemplo. Entonces, la acetilcolina suele estimular la actividad gastrointestinal porque viene del parasimpático. La noradrenalina siempre la inhibe porque viene del simpático, igual la adrenalina, que alcanza el tubo digestivo por vía sanguínea cuando es liberada por la médula suprarrenal. Las demás sustancias consisten en una mezcla de excitadores e inhibidores, ¿no? Y que su función todavía no se conoce. Es el control autónomo del aparato gastrointestinal, las fibras parasimpáticas que inervan, por ejemplo, la región bucal y faríngea del tubo digestivo y los nervios vagos que transportan las fibras del sistema parasimpático craneal, proporcionan una amplia inervación al esófago, al estómago y al páncreas. Y en menor proporción alcanzan al intestino, ¿no? Hasta la primera mitad del intestino delgado. Recién el sistema parasimpático sacro, que se origina en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto, en la médula espinal, viajan estos con los nervios pélvicos hacia la mitad distal del intestino, la otra mitad del intestino delgado, al intestino grueso y llegan hasta el ano. El colon sigmoide, el recto y el ano están considerablemente mejor inervados por fibras parasimpáticas que cualquier otra región del intestino y esta amplitud de inervación está relacionado sobre todo con el reflejo de la defecación. Las neuronas postganglionares del sistema parasimpático se encuentran sobre todo en los plexos mientérico y submucoso y su estimulación induce el aumento de la actividad de todo el sistema entérico. Y eso aumenta la potencia de las funciones gastrointestinales. En cambio, el sistema simpático va a inervar todas las regiones del tubo digestivo, no muestra preferencia por algunas zonas cercanas, por ejemplo, ni de la boca ni del ano, como ocurre por el simpático, y las terminaciones nerviosas simpáticas liberan la noradrenalina, ¿no? La estimulación del simpático inhibe la actividad del tubo digestivo y tiene efectos opuestos a los del sistema parasimpático. Ejerce sus efectos de dos maneras. Primero, mediante un efecto directo de la noradrenalina secretada sobre el músculo de tracto intestinal, inhibe ese músculo, excepto la muscularis mucosae, a la que sí excita, y la muscularis mucosae es la que al contraerse provoca los pliegues en la mucosa intestinal, ¿verdad? Y tiene un efecto inhibidor más potente
de la noradrenalina sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico. Una estimulación enérgica del sistema simpático puede paralizar el tránsito intestinal hasta el extremo de detener el paso de alimentos en todo el tubo digestivo. Las fibras sensitivas que hemos visto, las que se conectan con médula espinal, hemos visto, ¿verdad? Con los ganglios paravertebrales, inclusive con el tronco encefálico, pueden estimularse por irritación de la mucosa intestinal, por distensión del tubo digestivo o por presencia de ciertas sustancias específicas. Las señales que transmiten estas fibras sensitivas aferentes inhiben los movimientos o inhiben la secreción intestinal. Además, hay otras señales procedentes del intestino que llegan a múltiples áreas de la médula espinal y tronco encefálico. Por ejemplo, el 80% de las fibras nerviosas de los nervios vagos son aferentes en lugar de eferentes. Estas fibras transmiten señales sensitivas desde el tubo digestivo hasta el bulbo raquídeo, que a su vez generan señales reflejas que regresan al tubo digestivo para controlar funciones de propulsión, de mezcla o de secreción de las glándulas. Se mencionan también en este capítulo los reflejos gastrointestinales, ¿no? Hay tres tipos de reflejos. Uno, los reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Estos controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla, las inhibiciones locales, etc. Esto es propio del sistema nervioso intestinal. Los otros vienen, otros reflejos van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y de ahí vuelven al tubo digestivo. Estos reflejos llevan señales que recorren mucha distancia, como las que vienen del estómago e inducen la evacuación del colon, el denominado reflejo gastrocólico, ¿verdad? O sea, desde el estómago hasta el colon. O las del colon y del intestino delgado que inhiben la motilidad y secreción gástrica, el reflejo enterogástrico, ¿sí? Intestino delgado, colon, que inhiben la motilidad y secreción del estómago, reflejos enterogástricos, y los reflejos originados en colon que inhiben el vaciamiento del ilium hacia el ciego. Por eso, hacia el colon es el reflejo cólico ileal, ¿no? Entonces, son estos tres reflejos que están en relación con los ganglios simpáticos prevertebrales. Luego hay un tercer grupo que van del intestino a la médula espinal o al encéfalo para volver después al tubo digestivo. Ahí están los reflejos que se originan en el estómago y en el duodeno y van al tronco encefálico y regresan al estómago a través de los nervios vagos para controlar actividad motora y secretora del estómago, ¿ya? Otros reflejos dolorosos que provocan inhibición general en la totalidad del aparato digestivo. Y tercero, el reflejo de la defecación, que viaja también desde el colon y recto hasta la médula espinal y pueden producir las potentes contracciones del colon, recto y los músculos abdominales que son necesarios para el reflejo de la defecación. Tres grupos entonces que estamos viendo, así que no los confundamos entre los tres. Hay también un control hormonal de las funciones o de la motilidad gastrointestinal, fíjense acá. Entonces, ahí está la gastrina, que se estimula por proteínas, distensión o por estimulación nerviosa, se produce en las células G del antro del estómago, en el duodeno y en el yeyuno, y que su acción es estimular la secreción de ácido gástrico en el estómago, la secreción ácida, y el crecimiento mucoso, ¿ya? La colecistocinina se estimula por presencia de proteínas, grasas y ácidos. Está en las células I del duodeno y ayuno ilium
estimula la secreción de enzima pancreática, la secreción de bicarbonato por el páncreas, la contracción de la vesícula biliar, el crecimiento del páncreas exócrino, pero tiene un efecto inhibitorio, inhibe el vaciamiento gástrico. Entonces, fíjense lo que hace la colecistocinina. Está la hormona secretina, que se estimula por presencia de ácidos y grasas en la luz intestinal, sobre todo en las células S del duodeno y ayuno ilium. Su estímulo estimula o su presencia estimula la secreción de pepsina, bicarbonato pancreático otra vez, bicarbonato biliar, crecimiento del páncreas exógeno y nuevamente la secretina inhibe, en este caso ya no el vaciamiento gástrico, sino inhibe la secreción de ácido en el estómago. ¿Ya? El péptino inhibidor gástrico, también por presencia de proteínas, grasas o hidratos de carbono, se produce en las células K del duodeno y ayuno, estimula la liberación de insulina, pero inhibe la secreción de ácido en el estómago. Y tenemos a la motilina, otra vez grasas, ácidos y estimulación nerviosa la producen las células M del duodeno y ayuno, estimula la motilidad gástrica y la motilidad intestinal en general. Entonces, esos efectos hormonales también tenemos que tenerlos en cuenta. Bien, hemos visto y hemos mencionado ya desde un principio que hay dos tipos de movimientos en el intestino, ¿no? Los movimientos de propulsión que desplazan los alimentos a lo largo del intestino a una velocidad adecuada para su digestión y absorción, y los movimientos de mezcla que en realidad mantienen el contenido en el intestino, en la porción intestinal, sin que se mueva en una permanente mezcla. ¿Ya? Eso también favorece una mejor absorción de los nutrientes. Los movimientos propulsivos, como ahí está el peristaltismo gastrointestinal. Fíjense, dice, el movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el peristaltismo. Primero se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia adelante, fíjense, aquí está el tiempo cero, el anillo de contracción que se está desplazando, según un mecanismo análogo a cuando se colocan los dedos alrededor de un fino tubo distendido, se contraen los dedos y se desliza a lo largo del mismo. Es como que ustedes hagan una pinza entre los dedos, el tubo, apretan los dedos y van deslizando contenido. Cualquier material situado por delante de este anillo, ¿ya? Empezará a desplazarse hacia adelante. Fíjense el anillo como viaja, se mueve 5 segundos después y todo lo que está dentro de este tubo digestivo va moviéndose, va desplazándose. El estímulo habitual máximo para que aparezca peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Es decir, cuando hay una gran cantidad de alimento que se concentra en algún punto del tubo digestivo y provoca distensión de la pared intestinal, se estimula el sistema nervioso entérico para que se contraiga la pared gastrointestinal, principalmente la que se sitúa a 2 o 3 centímetros por encima de esa zona distendida. Ahí se forma el anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Pero no solo es la distensión del tubo digestivo, también es la irritación química o física del revestimiento epitelial del intestino, o sea, de la mucosa, que puede estimular el anillo eh, de contracción que va a promover el peristaltismo. Y fíjense, la inervación parasimpática, cuando hay una señal parasimpática intensa, también se induce este peristaltismo y estos anillos de contracción. Entonces, tres elementos que provocan el peristaltismo, ¿no? La distensión del tubo digestivo, la irritación química o física de la mucosa y la estimulación parasimpática.
Los otros son los movimientos de mezcla que hemos mencionado, que son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. En algunas zonas, las contracciones peristálticas producen por sí mismas la mezcla de los alimentos, el mismo peristaltismo y lo que arrastra el contenido puede provocar una mezcla, ¿verdad? Así sucede cuando el avance del contenido intestinal empieza a chocar por un esfínter. Entonces, esa onda peristáltica, si bien está promoviendo un movimiento hacia adelante, cuando hay un esfínter que no se relaja, empieza a mezclar el contenido intestinal. No lo puede desplazar hasta que ese esfínter se relaje. En otras zonas de la pared intestinal vienen las contracciones locales de constricción cada pocos centímetros, y estas constricciones que pueden durar entre 5 a 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos, con ellos se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Es como que en el intestino unas partes se están contrayendo, otras relajando y contrayendo a la vez, y fíjense, eso empieza a partir el contenido intestinal, a desmenuzar el contenido intestinal, y de esa forma se producen esos movimientos de mezcla. Algo importante para que la absorción de nutrientes pueda darse es entender también lo que pasa con el flujo sanguíneo gastrointestinal o la circulación esplácnica que se puede mencionar, ¿ya? Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo, más propiamente dicho, lo que corresponde al vaso, al páncreas y al hígado, ¿ya? El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, el vaso y el páncreas fluye inmediatamente hacia el hígado a través de la vena porta, como ven ustedes acá. Ya en el hígado, la sangre pasa por los sinusoides hepáticos y luego abandonan el hígado y se va hacia las venas hepáticas que desembocan luego en la vena cava de la circulación general, ¿no? La vena cava inferior que va después ir a desembocar hacia el corazón. Entonces, este sistema es importante de reconocerlo, es decir, no solamente está llegando irrigación arterial, que es la que lleva nutrientes a los tejidos y células del tubo digestivo, sino que la sangre que retorna, ¿ya? No hay un retorno directo de la circulación sistémica, sino va al sistema portal, ¿verdad? Y tanto la sangre que fluye del intestino, fíjense, aquí hay una parte de intestino, del vaso, del páncreas, van a tener que desembocar toditos ellos en la vena porta y pasar obligatoriamente por los sinusoides hepáticos, en donde también hay una importante función que se cumple. Y recién después pasa otra vez a la circulación general. Fíjense en la anatomía de la irrigación gastrointestinal. Aquí tienen el páncreas, aquí están las ramas de la aorta. Fíjense cómo la mesentérica superior dan lugar después a las distintas ramificaciones, la cólica media, la cólica derecha, la ileocólica, ¿no? Entonces, la mesentérica superior está acá. Eh, Todo esto después va a inervar al intestino, a irrigar, perdón, al intestino delgado y luego al intestino grueso, ¿verdad? Entonces, esa irrigación es fundamental para el funcionamiento gastrointestinal, porque gracias a esa irrigación, todo lo que se absorbe en el contenido intestinal o gastrointestinal, digamos, va a pasar a la sangre sistémica, a la sangre arterial. Y como a partir de ahí se va a distribuir obviamente los nutrientes a los distintos lugares donde tienen que ser procesados esos nutrientes o
absorbidos o modificados o metabolizados, etcétera. Y fíjense cómo también si vemos nosotros un pliegue intestinal, cómo existe una irrigación tan profusa de capilar sanguíneo arterial, luego se transforma en venoso, y no se olviden del sistema linfático, ¿no? Del quilífero central que completa, digamos, esta circulación. O sea, al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias se ramifican, envían arterias circulares de menor calibre en todas direcciones y sus extremos se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto a la inserción mesentérica. De las arterias circulares salen otras aún más pequeñas que penetran en la pared intestinal, se distribuye a lo largo de los haces musculares, vellosidades intestinales y vasos submucosos situados bajo el epitelio. Esto es lo que estamos viendo acá. Y ahí intervienen en las funciones tanto de secreción como de absorción del intestino. No se olviden que a través de esta sangre capilar arterial van a llegar también moléculas hormonales, las hormonas, y esas hormonas también van a tener un efecto tanto de la motilidad como en la secreción gastrointestinal, como lo mencionamos anteriormente. Hay algunas causas que provocan el aumento del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal. Durante el proceso de la digestión, la mucosa del tubo digestivo libera muchas sustancias vasodilatadoras y la mayoría de estas sustancias son hormonas peptídicas como la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina. Esas, como, como tienen efecto vasodilatador, van a aumentar el flujo sanguíneo. Algunas de las glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan sus sustancias hacia el uso intestinal, también pueden liberar cininas, calidina y bradicinina hacia la pared eh, del intestino, ¿no? Aquí está separada la palabra, me disculpo por ese error. Entonces, estas glándulas también pueden liberar sustancias vasodilatadoras. Ahora, la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en un 50 o 100% más. Entonces, la reducción del oxígeno incluso puede cuadriplicar la liberación de adenosina y este es otro vasodilatador, fíjense, que aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, sustancias vasodilatadoras, los productos glandulares que también segregan sustancias vasodilatadoras como cininas, calidina, bradicinina y la disminución de la concentración de oxígeno que hace liberar adenosina, otro vasodilatador, son elementos que aumentan el flujo gastrointestinal. Hay un control nervioso del flujo gastrointestinal también, la estimulación del estómago y la parte distal del colon por los nervios parasimpáticos puede aumentar el flujo sanguíneo local y la secreción glandular. Este aumento puede ser secundario a un incremento de la actividad glandular y no a un efecto directo de la estimulación nerviosa. Pero la estimulación simpática sí ejerce un efecto directo sobre la totalidad del túbulo digestivo, provocando vasoconstricción intensa de arteriolas y por lo tanto la disminución intensa del flujo sanguíneo. Tras algunos minutos de vasoconstricción fuerte, con un estímulo simpático también fuerte, este estímulo retorna a la normalidad gracias a un mecanismo de escape autorregulador, ¿no? Caso contrario, la disminución del flujo sanguíneo sería tal que comprometería, ¿no?, la vitalidad y la funcionalidad del tejido gastrointestinal. Ahora, es también importante entender que hay una disminución de la irrigación gastrointestinal que es controlada por el sistema nervioso
Cuando hay otros órganos del cuerpo humano que necesitan una perfusión sanguínea adicional, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio produce una vasoconstricción simpática intestinal que bloquea la perfusión gastrointestinal y las otras zonas del área esplácnica durante el ejercicio y desvía esa sangre hacia los músculos esqueléticos y hacia el corazón. Cuando el paciente está en un shock circulatorio, por ejemplo, shock hipovolémico, todos los tejidos vitales del organismo, principalmente el cerebro y el corazón, pueden correr riesgo de muerte celular por falta de aporte sanguíneo. En esos casos también la irrigación gastrointestinal disminuye para que esa sangre se redistribuya al encéfalo y al corazón. En personas con shock hemorrágico, por ejemplo, y otros estados de bajo volumen sanguíneo, esta acción puede proporcionar entre 200 a 400 ml adicionales para ayudar a mantener la circulación general y que esa sangre llegue al encéfalo o al corazón, ¿ya? Reduciendo el flujo sanguíneo gastrointestinal. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Bien, entonces son esos elementos los que nosotros tenemos que aprender en fisiología gastrointestinal en este primer capítulo. ¿Ok? Entonces, si hay alguna consulta, me avisan. El- este resumen, esta presentación de PowerPoint también está en el aula virtual y también se le he pasado a la jefa del departamento para ver si ella tiene algún chat con ustedes y les pueda pasar también la presentación. La presentación proviene del libro Guyton, así que hemos hecho con ustedes una especie de lectura de este capítulo 63 como su primera aproximación al tema. Ojalá puedan ustedes repasar un poco y fijar más conocimientos al respecto. ¿Ya? Nos vemos, si no hay preguntas, el siguiente miércoles con el tema 64. No hay consultas, entonces tengan buen día. Son 14 estudiantes los que han participado en la clase. Eso voy a reportar también a la jefatura de departamento. Y pues a los que han asistido, pues muchas gracias por su compañía. Los de mi grupo práctico o mis dos grupos prácticos, que yo sumo casi 40 estudiantes, si no han estado presentes van a sufrir también ciertas consecuencias. Tengan un buen día, un buen inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. The recording has stopped.